A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Caffey. Conectémonos. Conectémonos tiene el gusto de estar con ustedes nuevamente y hoy día vamos a analizar un tema que me ha parecido de gran interés, pues todos estamos en cierta manera inmersos en él, o en ella. Vamos a hablar de la ciudad. La ciudad en abstracto, la ciudad como el espacio en que vivimos, este conjunto donde las distintas personas con diferentes habilidades y capacidades, con anhelos, con aspiraciones diferentes, se reúnen para convivir. Convivir tiene una clara connotación, es vivir con, es vivir en conjunto. Expresa tácitamente acuerdos para que tal convivencia se dé en un ámbito que favorezca un orden, una seguridad, una planta física que acoja administración, salud, educación, cultura y diversión y que asegure una economía en la circulación a través de la construcción de vías estables. En tales condiciones, los ciudadanos, habitantes de la civitas latina, desarrollan sus capacidades productivas y se relacionan entre sí en sus esferas privadas y públicas, adoran a sus dioses y entierran a sus muertos. La identidad, factor esencial que genera la ciudad, confiere a esta un carácter simbólico más allá de su materialidad. ¿Cómo nace la ciudad? La invención de la agricultura es tal vez el factor esencial que permite el desarrollo de espacios urbanos al generarse excedentes que se deben gestionar. Los excedentes permiten la formación de especialistas alejados de la agricultura primaria, lo que abre la puerta a la tecnología y a la ciencia. Igualmente, la ciudad es el espacio donde el poder se manifiesta con más facilidad, pues emana de la capacidad de administrar las relaciones en torno a reglas impuestas y obligatorias. Se asocia con la divinidad para que sea indiscutible. ¿Desde cuándo vivimos en ciudades? La más antigua ciudad que conocemos es Jericó, y la evidencia arqueológica la sitúa con más de 10.000 años de antigüedad. A lo largo de estos 10.000 años se han ido generando y construyendo nuevas y cada vez más complejas ciudades a lo largo del mundo. Inicialmente en la Mesopotamia, luego en China, en Europa, en América, donde el proceso de urbanización es un proceso incontenible. Cuando Cortés llega a Tenochtitlán, la ciudad alberga entre 150.000 y 200.000 habitantes y es similar en tamaño o más a París, que es la urbe más grande de Europa en ese momento. Hoy, la ciudad más poblada del mundo es Tokio, con 38 millones de habitantes. A partir del 23 de mayo de 2007, más del 50% de la población del mundo vive en ciudades que tienen una población creciente y una
complejidad creciente. Hoy tenemos en el mundo 50 ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. En 1900, la población humana en ciudades de más de 20.000 habitantes era inferior al 10%. Históricamente, el espacio urbano ha sido también el de la cultura. En las ciudades están los teatros, las salas de conciertos, está la memoria en museos y en bibliotecas, está el ocio en estadios y coliseos, y está la educación en escuelas, academias y universidades. Finalmente, el espacio de la religión en templos y catedrales. En fin, el espacio de la civilización. No en vano, este nombre también viene de Chivitas. Conectémonos. Para profundizar en el tema de la ciudad, nos acompañan en esta oportunidad Hernán Orbea, un querido amigo, arquitecto, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y reconocido urbanista. Y Aurelio Peñerrera, también arquitecto, un arquitecto joven, contestatario del actual modelo de ciudad y que obviamente busca expresar sus opiniones respecto de este ámbito. Quisiera preguntarles, porque visto la razón de ser, la razón de constitución de las sociedades en un primer momento, es decir, estos fundamentos económicos, culturales, anímicos, que rodean a la creación de la ciudad, en el pasado, ¿le ofrecen vigencia a la ciudad en el futuro? Hernán. Muchas gracias, Alan. Muy interesante. Conectémonos intergeneracionalmente y, por supuesto, transdisciplinariamente, que le da mucho sentido a esta invitación y a este programa. Yo me empezaría cuestionando si es que lo esencial, si el hecho de que tenemos que, con nuestro espíritu gregario, como sociedad, juntarnos de alguna manera, esa manera eficaz logró ser la ciudad a través de muchos siglos. Y ahora mismo ya empieza a cuestionarse si es que los orígenes, o mejor dicho, las razones que originaron a la ciudad siguen inspirando su crecimiento, su auge, eventualmente su permanencia. Y digo cuestionando porque hay muchos factores que ahora mismo nos están interpelando. El factor crítico se pensaba antes que era la distancia. La ciudad crecía, al parecer indeteniblemente, creando una relación centro-periferia en donde los ciudadanos tenían la necesidad por trabajo, por educación, por servicios, por ocio, en fin, que desplazarse en medio de esto. Ahora mismo, eso que a través de los problemas de contaminación, de tráfico, de excesivas concentraciones se pone en grave cuestión, frente a otro imponderable contemporáneo, que es el uso de las tecnologías para dejar de poner a la distancia como factor crítico y empezar a usar el tiempo como factor crítico. Esos tiempos efectivamente reducidos hace que todas estas relaciones simbólicas que tenía la ciudad, aparte de las funcionales, incluso esas vayan perdiendo su vigencia. La relación con el poder ahora es una relación telemática, la relación con el mercado es una relación telemática, y las mismas relaciones entre grupos sociales a través de redes se desarrollan bajo distintas plataformas que independizan al espacio de esta tarea que parecía indelegable y que ahora mismo se pone en cuestión. Yo pienso sin ninguna duda que estamos frente a un cambio de paradigma extremadamente sensible, porque por distintas razones sociales, culturales y económicas, la población misma deja de crecer. Empieza a estancarse el crecimiento demográfico, empieza más bien a nutrirse de factores de migraciones y que van por fuera de ese razonamiento inicial. A mí me parece que la condición de urbanista, que de paso es absolutamente delegable a la gente del mundo de la economía, del derecho, de la sociología, la antropología, esto que antes injusta y reductivamente estaba en manos de arquitectos y que empieza a desagregarse, yo pienso que es tremendamente saludable porque todos estamos inmersos dentro de esa condición, de esa situación actual, y por tanto todos tenemos una responsabilidad frente al hecho de
enfrentar otro paradigma, ¿no? Que creo que es la intención del programa de ir desarrollándolo, ¿no? Aurelio, ¿tú cómo ves a la ciudad? ¿Ves a la ciudad con una perspectiva de futuro real? ¿Ves a la ciudad como un dinosaurio que está entrando en una fase agónica? Sí, todos creo que comprendemos que las ciudades son unos sistemas bastante complejos y sobre todo si queremos mirar al futuro tenemos que primero regresar a ver al pasado. Tenemos casos muy interesantes como lo que pasó en Detroit después de esta gravísima crisis que atravesó lo que cierta parte de la población empezó a hacer para recuperar ciertas actividades económicas y sobreponerse a la crisis fue introducir agricultura urbana, es decir, la agricultura empezar a introducir en la ciudad, en todas estas parcelas, en todos estos espacios urbanos que quedaron vacíos, sin un uso. La gente se empezó a organizar y empezó a hacer sistemas de huertos urbanos, de agricultura, y empezaron a poder de alguna forma sobresalir, ¿no? de toda esta crisis. No digo que obviamente no se va a ver, puede resolver todos los problemas, pero es una forma en cómo la gente mira hacia atrás y sí es válido retomar ciertos principios, ciertas estrategias del pasado, pero sin embargo tenemos otras cuestiones, como que se están creando nuevos empleos cada década, ¿no? Cada año se crean nuevos empleos debido a los avances tecnológicos, se crean nuevas necesidades, nuevas demandas de infraestructura. Entonces la ciudad también tiene que atravesar y resolver estos problemas. Y sobre todo es un tema de que todos los ciudadanos tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser un poco más conscientes de cómo afecta nuestra calidad de vida, cómo afecta nuestro trabajo, cómo afecta al medio ambiente. Hay bastantes cuestiones ahí. Hernán, mencionabas tú un tema que me parece realmente importante y trascendente, que es el tema de la distancia. La distancia que se veía como un obstáculo, que se veía como un límite que se imponía al espacio urbano. Sin embargo, la tecnología la empieza a superar. Hoy día vemos que Amazon se preocupa de llevarte los productos que tú necesites de un punto de almacenamiento a tu casa sin que tú tengas que movilizarte hacia allá. Estamos viendo, pienso yo, el final de la época de los vehículos de motor de explosión individuales, es decir, el vehículo que paradigmáticamente en la sociedad norteamericana, por ejemplo, fue el sucesor del caballo y que en cierta manera significó el margen de independencia del ciudadano respecto de la sociedad. Vemos, sin embargo, que esa posibilidad del vehículo individual, del motor a explosión, es algo que no tiene muchos años más por delante. Vemos que el cambio que se está dando en el concepto de la movilidad para que la movilidad pública sea la que pueda reemplazar estos métodos tradicionales, nos da también otra perspectiva de ciudad y nos da una perspectiva de una ciudad diferente, de una ciudad menos conectada. Yo pienso que por el contrario, yo creo que es una ciudad mucho más conectada, pero que está independizando la localización, o sea, está liberando la localización de las responsabilidades que tenía antes. Y eso pone en cuestión muchos y muy gravitantes conceptos de la ciudad en términos de su tradición. Pienso que en los casos que estás mencionando y en muchos otros, creo que atravesamos una gran fase de transitoriedad. Es decir, eso que antes era tan estable, ¿no es cierto?, y tan seguro, y que garantizaba no solo condiciones de bienestar, sino incluso proyecciones de trascendencia hacia otras generaciones que venían, etc. Me refiero al tema de la propiedad, de la vivienda, del vehículo, del patrimonio, de todas estas cosas que básicamente nos dan la certeza, la seguridad de movernos en un espacio que lo gobernamos de alguna manera, ¿no? Esto deja de tener radicalmente importancia porque ahora mismo para tener todo aquello
hace falta propulsar alguna transitoriedad. Esto que mencionabas de las compras a través de mecanismos de transportación a tu domicilio. Puede ser también los servicios bancarios, los propios servicios del Estado. En definitiva, como Bauman decía en su Modernidad líquida, tiende a favorecerse más los flujos que los puntos terminales. Y de allí la importancia de este cuestionamiento que hago yo al argumento de que estamos hablando de una etapa de muchas más interacciones, en donde se ha independizado algunos factores. Me refiero al tema de la propiedad, por ejemplo, al tema del dominio del espacio, no en términos temporales, sino para largos ratos, ¿no? Ahora, mientras más nos movamos en distintos ámbitos, obviamente sentimos más esa relación de dominio espacial. Y a veces no hace falta que esté en nuestra propiedad, sino que lo podamos sencillamente obtener. Correcto. Nos decía Aurelio el tema de los nuevos empleos. Y claro, la ciudad fue siempre un escenario económico en el cual se producían tecnologías, se producían industrias que generaban producciones de diversas naturalezas y que generaban empleos al interior de las ciudades. El caso de Detroit es sintomático, pues, ¿no? Una ciudad que en los años 60 tenía 4 millones de habitantes, que hoy día se ha reducido a una fracción de eso, era la capital automotriz de los Estados Unidos y generaba un segmento, una parte importante de esa producción automotriz. Esa actividad automotriz que daba empleo a un número importante de ciudadanos desapareció. Desapareció por las nuevas tecnologías, por la robótica, que empezó a generar modelos de producción más eficientes a nivel de la industria, cosa que está sucediendo en todos los ámbitos industriales. Entonces, hablamos de nuevos empleos. Estos nuevos empleos serán suficientes para una población que hoy está en el orden de 7.500 millones de habitantes y que para 2050 va a estar en el orden de los 10.000 millones de habitantes. Estamos viendo que los empleos se reducen, los empleos tradicionales se van reduciendo, la necesidad de mano de obra en el campo ha tenido una caída dramática. En los años, en el 1900, el 40%, el 50% de la población vivía y trabajaba en el campo, hoy lo hace en el mundo desarrollado menos del 4%. Todas estas posibilidades de empleo que antes estaban vigentes no lo están más, y más bien parecería que la tecnología a lo que tiende es a reducir la necesidad de la mano de obra para llevar adelante trabajos. ¿Qué es lo que va a suceder con el empleo en las ciudades del futuro? Sí, es un tema muy discutido, de hecho, por muchas de las cabezas de todos estos ámbitos tecnológicos. De hecho, hay muchos como Bill Gates y Elon Musk que plantean ya para un momento que haya una singularidad. Ellos plantean una renta básica universal, o plantean que los robots que toman o te reemplazan a ti en tu trabajo tengan que pagar un impuesto. Entonces, este tema está actualmente en debate, e incluso en debate no solo en temas de tecnología, sino en temas jurídicos, en temas legales. Y además tenemos que tener en consideración que tiene un costo gigantesco en temas de empleos, pero también tiene muchos beneficios. Por ejemplo, si prestamos mucha atención a las tecnologías disruptivas, como lo son los autos autónomos o todas las aplicaciones que se pueden generar a partir de eso, como el car sharing, vemos que si implementamos, por ejemplo, en una ciudad un sistema de transporte público autónomo, se resuelven problemas como el hecho de la rentabilidad que le implica a los conductores o a las cooperativas tener que llegar a sectores muy alejados
o tener que cubrir horarios nocturnos que por lo general, como ya lo dije, ¿no? Por temas de rentabilidad, estos no quieren cubrir. Claro, implicaría un beneficio tremendo para los ciudadanos, para su mejora de la calidad de vida. Sin embargo, implicaría un coste para todas estas personas que están perdiendo sus empleos. Entonces, creo que uno de los ejes fundamentales en este aspecto es ver cómo todos los actores podemos seguir formando parte de estos procesos, de estos avances, sin que tengamos unos despidos masivos o tengamos que llegar a otra crisis de desempleo. Y todo se relaciona mucho a los avances y a cómo se universaliza la tecnología, porque hay muchísima tecnología que está desarrollada, pero muchísima que se puede implementar en la ciudad y todavía no se lo hace. Y a pesar de que todas estas plazas de empleo están desapareciendo, están creándose otras, pero sin embargo hay un factor muy importante ahí, que están todos relacionados al manejo, al mantenimiento de tecnologías de la información. Entonces, si tenemos a gente que no está capacitada en desarrollarse, en desenvolverse en tecnologías de la información, las únicas personas que van a poder ocupar estas nuevas plazas de empleo van a ser las que sí están capacitadas. Entonces, ahí este es un gran desafío que creo que como sociedad tenemos que planteárnoslo y trabajar en ello. Todavía no hay respuestas como 100% garantizadas para esto. De lo que estamos encontrando, Hernán conversaba de cómo quienes manejan los flujos dentro de la ciudad del futuro son quienes van en cierta manera a determinar hacia dónde y en qué forma esas sociedades y esas ciudades se van a mover. Eso implica obviamente poder. Así es. Y estos agentes de poder que el futuro depara, combinados con el comentario que nos hace Aurelio respecto de las capacidades, aparentemente nos pone en la perspectiva de una sociedad que hoy día estaría partida, es decir, una sociedad en la cual un segmento importante de la misma no está capacitada en cuanto a su conocimiento para entender y para manejar los flujos de información por una parte, y que eso la está poniendo en una situación de grave desventaja con relación a otros grupos humanos que sí lo están. Es decir, estamos asistiendo o estaríamos asistiendo, no sé si me equivoco, a un proceso de analfabetización de la sociedad. Si es que no tenemos las herramientas y los conocimientos para manejar los flujos de información que la tecnología nos ofrece, estamos regresando en el tiempo, y una persona que sabe leer, escribir, pues si no sabe manejar los equipos tecnológicos y las técnicas y las plataformas que la tecnología ofrece, está en una situación de absoluta desventaja y de absoluta manipulabilidad, si es que la palabra existe, por parte de aquellos que sí lo hacen. La reflexión es muy interesante porque básicamente la ciudad es un espacio de poder. Ahora, este objeto de deseo que ha sido la ciudad por la cantidad de interacciones y de concentraciones que produce, puede perfectamente perder esa vigencia y puede, por supuesto, afectar este principio político de la democratización de las oportunidades. Entonces, quisiera intentar sintetizar haciendo una pequeña reflexión. Quienes están manejando en términos de poder a través de información todos estos flujos, lo que hacen es establecer una relación bidireccional y al parecer íntima con el usuario, incluso pudiendo decirse que el usuario se siente empoderado por esa delegación que hace el manejador de flujos, para que él pueda moverse funcionalmente y pueda incluso simbolizar las relaciones
a través de redes, por ejemplo. Sin embargo, esa que ha sido una tarea aparente del Estado, en donde delega al ciudadano ciertas responsabilidades para establecer una relación y involucrarlo dentro del desarrollo social, pues se rompe porque obviamente el Estado, con las distintas dinámicas que tiene, está más bien yendo a la cola respecto de estas otras relaciones que están imponiéndose tan fuertemente. De tal manera que las instituciones, por supuesto también las de educación, las del propio gobierno a nivel local y nacional, en fin, todas están yendo a la cola de estas demandas tan frecuentes, inmediatas y fáciles que están operándose entre estos dos actores y prácticamente independizándose de estas otras relaciones que parecían absolutamente imprescindibles. Ojo, que está poniendo en términos de crisis a la gobernabilidad social porque están estableciendo otras relaciones de poder y definitivamente el que está poniendo la pauta es quien mejor satisface a los usuarios. No solamente, digo, incidiendo en los factores funcionales, sino incluso en los factores simbólicos. Eso a la ciudad le pone unas agendas, por supuesto, de muchísima imaginación. Tendría que ser lo suficientemente reciclable, versátil, flexible, para que todas estas interacciones tengan, si acaso, una cabida. Si no, la misma obsolescencia de Detroit va a llegar a todos los puntos para sencillamente decir que esto sirvió, pero no pudo o no entendió la forma en que tenía de repotenciarse. Les agradezco muchísimo por la presencia, les agradezco mucho por los comentarios y se nos quedan un montón de temas por conversar, por no hablar de uno, sino este último que tú mencionas, Hernán, de cómo el Estado Nacional y la corporación multinacional están en este momento en la competencia por la administración del poder real. Un tema para otra oportunidad. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.